Excelente día, excelente día. Buenos días, estamos aquí ya, muy buenos días. Comenzamos nuestro programa, les damos la bienvenida y bueno, estamos bien contentos, alegres, satisfechos y con expectativa acerca de este día. Recuerde aquí que vamos a hablar de este tema súper interesante que tiene que ver con el enojo, cómo manejar el enojo, un tema que todos necesitamos aprender de alguna manera o de otra. Regresamos entonces, prepárese, comparta por favor este programa y volvemos en un momento. Excelente día. Buenos días, Jessy, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, doctor Benjamín, ¿cómo estás? Bastante bien, bastante bien. Bueno, pues como les dije al principio, llenos de expectativas, listos, preparados. Y bueno, hablar de un tema difícil hoy, un tema que todos necesitamos, un tema del que todos podemos aprender y que necesitamos adoptar para nosotros mismos. ¿Cómo estás, Jessy? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Aquí con la bendición de poder estar un día más con ustedes, de poder compartir y de que ustedes nos ayuden a compartir. El tema de hoy es cómo manejar las emociones. ¿Te has dado cuenta que a veces o te manejan las emociones o tú las manejas a ellas? Es algo Así es. un tanto difícil de aprender, un tanto difícil que a veces se va siguiendo por patrones, a veces puede ser desde la gestación, pero ahorita todo eso lo vamos a hablar en un momento. Vamos a aprender cómo es que a manejar el enojo, cómo aprender a manejar el enojo. Si nos ayudas a compartir este link en el cual pueda llegar a más contactos tuyos, a más personas que si pueden estar enojados con la vida o es una manera en la que les haga enojar de una manera tan fácil, este programa puede llegar a muchas más personas. Simplemente dale compartir, puedes hacer un video en grupo para que llegue a todos tus contactos o como Watch Party, ¿qué es lo que va a hacer? Que llegue a tus contactos en el momento que ellos estén preparados para poder verlo, no necesariamente tiene que ser ahorita. Y si tú no lo puedes ver en vivo, afortunadamente queda grabado para que lo puedas ver en cualquier momento. Nos Así puedes ver es. por la página de YouTube, Plenitud Radio, o nos puedes ver por Plenitud Total también, en donde podemos estar en las redes sociales. En YouTube, Plenitud Total, puedes encontrar más videos hablando sobre desarrollo personal y sobre liderazgo. Puedes encontrar más temas dices, bueno, no sé qué es desarrollo personal, no sé qué es liderazgo, cómo manejar las emociones, cómo manejar el dolor. Puedes encontrar muchísimos temas. Recuerda que Plenitud Total tiene 18 años, en el cual se fundó con el doctor Benjamín Sánchez. Y bueno, durante 18 años se ha generado muchísima información. Puedes visitar también la página plenitudtotal.org, en donde vas a encontrar miles y miles de artículos también que te pueden ser de gran ayuda y relevancia para la emoción en la cual estés pasando en este momento. Y visítala, encuentra un poquito de allá, también te da la oportunidad de poder compartirlo. Si encuentras un artículo que a ti te gusta en ese momento, puedes tener la oportunidad de compartirlo también, que le llegue a más personas, que sea la manera de poder encontrar esa solución a un poquito de lo que nos va sucediendo en el día. Pero lo importante del día de hoy, que el tema hoy llegue a más personas, cómo manejar el enojo, y vamos a tener un poquito sobre esto. Ayúdanos a compartir para que llegue a más personas. Un tema interesante, definitivamente. Muy interesante. Estamos pensando en él ya. No sé si habrá algunos que ya están pensando, ay, me descubrieron que necesito este tema. Este, de hecho, yo creo que todos expresamos la ira o el enojo de una manera o de otra, ¿no? Algunos tienen una expresión externa y se expresa con agresión, otro con desdén o despecho, otros con desconexión y cada quien lo expresa de una manera diferente. Y habría que ver
hasta dónde es correcto, hasta dónde no es correcto, porque usualmente el que deja de hablarle una semana al otro dice que el otro es el malo porque el otro es gritón, ¿no? Uno grita y el otro se queda callado. Uno deja de dar el cheque, el otro deja de dar placer. Y cada quien encuentra una manera de expresar su frustración, ¿no? El enojo. Entonces vamos a hablar acerca de las raíces del enojo. O sea, en realidad, ¿por qué nos enojamos? ¿Son todos los enojos iguales? ¿Se vale enojarse? O sea, ¿son todos los enojos iguales? Estamos hablando desde qué es lo que origina cuál sí se vale y cuál no se vale. Y sería bueno, yo creo que estas preguntas van a surgir durante el programa. Y luego, obviamente, ¿qué podemos hacer para manejar? Debemos de sentirnos culpables siempre después de que nos enojamos o de que expresamos el enojo. Y vamos a hablar acerca de la intención del enojo. Cuando el enojo es, vamos a usar la palabra pecaminoso, o sea, cuando el enojo en realidad es malo y nos está haciendo ser malas personas y cuando el enojo pudiera ser justificado. Y otro, ¿es el enojo un defecto o del diseño del hombre? O sea, ¿esa capacidad de enojarse es un defecto o es una capacidad necesaria? ¿Cómo ves, Jessy? Pues no sabríamos si es una capacidad o no, tú lo acabas de decir, hay las personas que son las que implotan y las personas que explotan. Aquí vamos a poder descubrir qué es mejor, cuál es mejor, si el que implota o el que explota. Yo podría decir que las que implotan podría ser un tantito peor, porque a veces los que se quedan callados y se van guardando las cosas y van accionando de esa manera en donde dicen, no me enojé, estoy bien, tengo una cara bonita, pero necesariamente, lamentablemente, cuando explotan, sacan desde cuando naciste y te recuerdan hasta donde, cuando te va a pasar algo, ¿no? Entonces, todavía ni sucede y ya también te lo están diciendo. Entonces, las personas que implotan, podría parecer, lamentablemente también son las que más enferman, son las que fácilmente pueden no manejarlas, pueden manejar de cierta manera las emociones, pero es la manera más fácil de poderse enojar. ¿Por qué? Porque todo lo van guardando. Las que explotan, lamentablemente, van siendo también esas personas tóxicas que van siendo como ese pequeño veneno para la sociedad, en donde van dejando negatividad por donde van pasando, en donde dicen, bueno, pues si así soy yo, no pasa nada, si yo ya lo dije, lo expresé, ni modo, no soy, dicen unos, no soy guardadito de nadie, mi corazón no es este cementerio, pero definitivamente ni una ni la otra podría decirse si es buena o es mala, pero como también lo mencionas, no sabe en qué momento sí puede ser válido el enojo, en qué momento no, pero hay que saber cómo poderlo expresar también y de qué manera hacer que no dañe a las demás personas. Así es, Jessy, definitivamente. Bueno, les damos las gracias a las personas que están aquí y nos acompañan, todos los que se conectan, ¿verdad? Todas las mañanas durante la semana de 10 a 11. Les agradecemos bastante, bastante. En realidad, y casi los sentimos así como aliados en esta lucha para lograr tener una mejor sociedad, un mejor mundo. Obviamente, teniendo mejores personas. Gracias por estar aquí, los que han estado compartiendo. Gracias, los sentimos parte de Plenitud Total, parte de esta visión, parte de este llamado a hacer cosas mejores para este mundo. Jesse, hablaría acerca de por qué nos enojamos en realidad. ¿Qué es lo que nos hace que nos enojemos? Y yo creo que todos saben lo que es esto, ¿no? Todos han estado ante una situación. Dicen los expertos que una de las razones principales por las cuales nosotros nos enojamos, ¿sí? Es que nos sentimos frustrados o nos sentimos asustados, nos sentimos utilizados, ¿sí? O nos sentimos no apreciados. Note, nos sentimos frustrados, nos sentimos asustados, nos sentimos utilizados o nos sentimos no apreciados. Y cada una de estas cosas usualmente forman parte de la lista de aquellas cosas que más comúnmente nos hacen enojar. Obviamente la palabra común o la frase común es me hiciste enojar, pero obviamente estamos conscientes, y lo hemos dicho en los diplomados, que nadie nos hace enojar, sino que más bien nosotros nos enojamos con la interpretación que le damos a lo que la otra persona dice. Jesse, si te pregunto, ¿qué es lo que a ti más te hace enojar? Digo, a lo mejor no te enojas, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te hace enojar a ti? ¿Qué es lo que te genera esa frustración, ese temor, ¿sí? Ese sentirte utilizado o
sentirte no apreciado. De todas estas cosas, ¿cuál es la que te pudiera hacer enojar más a ti? En realidad, yo te puedo ¿O decir que todas? tiene mucho que ver el temperamento también, y todo esto es en algún momento de mi vida, y también por experiencia de vida, fui agarrando ese mecanismo de defensa en cuanto a poner como que estoy enojada para que nadie pasara ese límite o esa barrera. Definitivamente, cuando vas encontrando lo que es la inteligencia emocional, cuando vas trabajando con la asertividad, vas encontrando como las soluciones, pero en algún momento de mi vida, a mí, por ejemplo, hace poquito y lo platicábamos tú y yo, que era a mí me hacía molestar mucho no comer a mis horas, me hacía molestar mucho el que yo no comiera en tiempo y forma, ya era como que ni siquiera para mí era el enojo, no le avisaba a mi cara que en realidad estaba me decían: "Okey, ¿estás bien?". Yo decía: "No estoy bien", pero decía: "Bueno, avísale a tu cara", ¿no? Porque en realidad eso sí me Todavía no ponía se da mucho, cuenta. sí, me ponía mucho, mucho de malas, pero bueno, ya está en ejemplos que tú me fuiste diciendo, cuando esto va rompiendo las relaciones interpersonales y las relaciones intrapersonales, vas entendiendo de qué manera puedes empezar a ser una persona tóxica hacia la sociedad cuando no logras trabajar esa parte de decir, bueno, ¿por qué es que vas formando esos patrones? Así es. Al final me di cuenta que era un patrón lo que yo venía siguiendo durante muchos años de mi vida y te das cuenta que dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Porque y te hice la pregunta directa, ¿no? ¿Cómo tú le hiciste cuando en algún momento de la vida estuviste secuestrado y sin comer tanto tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú me explicas toda esa parte, obvio, claro está que la relación intrapersonal me quedó perfecto claro, y eso yo sabía que en algún momento me ocasionaba un sentido en el tema interpersonal y me ocasionaba un conflicto con las personas porque yo ya estaba de malas y entonces en automático el ambiente comenzaba a tornarse negativo. Eso me Defini hizo entender que no era, pero eso era lo que podría ser que en algún momento, o bueno, ahorita vamos a ir dando ejemplos también de qué es lo que en algún momento te puede poner de malas, por también cuando a veces estás como acostumbrado a querer tener la razón, cuando estás acostumbrado a no romper metas, cuando estás acostumbrado a seguir esos patrones o cuando la lentitud de alguien, o cuando la pasividad de alguien, y tú eres como muy desde el apurado, temperamento, ¿verdad? eso, desde el temperamento, todo eso es lo que en algún momento de la vida, sí podría pasarme. Obvio, todo esto se va trabajando en el desarrollo personal y afortunadamente tiene una solución y podemos llegar a vivir sin el enojo y sin tener que enfermarnos, porque eso lamentablemente te termina enfermando. A ti, Ben, ¿qué te causaba? ¿Cuál es lo que más te puede causar ese enojo? No, pues tú no me dijiste. No, todo. No, obviamente es cierto, tiene que ver con el temperamento, ¿no? Y desde mi temperamento, por ejemplo, el paso lento de las personas, sí me genera, frustración que pudiera expresarse en enojo. El paso lento, la falta de eficiencia de las personas o de interés de compromiso, eso es una de las cosas que me genera, no sé, o sea, me quiero arrancar los cabellos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, la negatividad de la gente, la falta de agradecimiento. Ahí te estoy dando la lista de mis 5 cosas que me generan a mí, ¿sí? Y un sentido de frustración que me llega a descontrolar, ¿no? Entonces, la falta de compromiso, la falta de excelencia, ¿no? El paso lento, la falta de agradecimiento y la actitud negativa son las 5 cosas que, como decimos comúnmente, yo no puedo ver. O sea, que a mí me generan frustración, ¿no? Obviamente entiendo que tiene que ver con las experiencias de vida que nosotros hemos tenido y que cuando entendemos que vivimos de milagro y que vivimos pues por pura misericordia de Dios nada más. Entonces dices, ¿cómo es posible que la gente viva no agradeciendo? ¿Cómo es que la gente viva no valorando? ¿Cómo es que la gente viva tirando su tiempo a la basura? ¿Cómo es que la gente viva haciendo las cosas mediocremente? ¿Cómo es que la gente viva? Y obviamente tiene que ver con las experiencias que uno ha pasado y que le han ayudado a entender y a valorar. Cada respiro que uno tiene, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me genera, te digo, ese sentido de frustración. Entonces decíamos que la frustración es una cosa, pero la otra también es los temores, o sea, ¿qué temores nos hacen enojarnos, ¿no? El temor a no ser significativos en la vida, el temor a ser controlados,
el temor a no ser vistos como personas de autoridad. Esos temores, de alguna, temor a que se nos pase la vida y no logramos nada, esos temores también nos hacen personas bastante sensibles y de alguna manera tendemos a explotar. Obviamente, si somos colérico o sanguíneo, a explotar, o si somos melancólico flemático, pues hacer implosión, como tú mencionabas, ¿no? Enojarme hacia adentro. Y tú dijiste, claro, bien dicho, nos enojamos hacia adentro, pero tarde o temprano o el cuerpo lo va a hablar o va a haber una enfermedad grave o simplemente vamos a hacer una explosión de esas que no perdonan a nadie, ¿no? Que no respetan a nadie. Entonces yo creo que definitivamente de mi parte son esas 5 cosas y las tengo siempre bien claras. Yo sé que una persona que no está comprometida con su trabajo, que una persona que no es agradecida, que una persona que no quiere hacer lo mejor que puede hacer, que una persona que camina muy lento y una persona que no agradece, eso es lo que yo digo y me saca de... Y me pongo a contar hasta 10, hasta 100, hasta 1000, hasta 1 millón, ¿verdad? Y qué bueno que sabemos contar, ¿no? Pero a cada quien le enoja una cosa totalmente diferente. Y bueno, si nos comentan ahí en el texto, si nos ponen ahí en el comentario qué es lo que les enoja, entonces pudiéramos tratar cómo manejar cada uno de ellos para que nos ayude a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Entonces, empezamos con esto. ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué nos enojamos? Y estamos hablando de eso precisamente. Sí, así es, dicen que las personas dicen, bueno, así soy enojón, ¿y qué? ¿Y qué? ¿No? Pero, pero en realidad no es, dicen, soy de carácter fuerte, mi carácter es Así es. fuerte, pero en realidad ese carácter fuerte está basado en miedos, está basado en angustias que traemos por ahí escondidas, ahí muy internas, que es Así una es. forma de poder expresar y de querer reprimir en realidad todos esos esa debilidad, ese miedo en el cual puedes tener a que alguien pueda hacerte daño, a una experiencia de vida que ya hayas pasado. Pues claro está que no es la mejor forma de poder expresarlo, ¿no? Y el decir, pues así estoy enojado y estoy enojado con la vida. Hay personas que parecen que están enojadas con la vida, que desde que se levantan desde que no estuvo el desayuno, desde que no llegó a tiempo el taxi, desde que no llegó a tiempo el camión, no llegaron las cosas a tiempo, de que si hasta porque pasó la mosca, las personas están enojadas. Pero eso también depende mucho de qué es lo que haya pasado en experiencia de vida. O hay personas que desde la gestación, a mí me ha tocado ver bebés o nenas que nacen y las ves así con el entrecejo así todo fruncido y dices, parece que la beba está enojada con la vida, pero en realidad no es que la beba o el bebé esté enojado con la vida, sino que también fue la experiencia de la mamá en la gestación, en qué ambiente haya estado, qué ambiente haya estado de hostilidad, de dolor, de frustración, de enojo con la pareja, no sé, muchas cosas, y el bebé todo eso, o sea, cuando nace el bebé, lamentablemente nacen enojados con la vida también, pero, Sí, pero claro. es algo que también cuando están, por eso hoy entiendo por qué cuando los niños entran al kinder hacen todo un test del embarazo de la mamá, de cómo pasó el embarazo, qué le pasó, qué no le pasó, porque de ahí depende cómo es que cada Miss tiene que llevar a cada niño y por conocer un poquito de cada niño, porque eso depende muchísimo en saber si el niño va a ser agresivo, si el niño es enojón, si el niño va a ser tranquilo, si el niño, todo eso depende muchísimo, los temperamentos se van formando también, hacemos con ellos, pero es algo que también cuando en la experiencia de vida, si pasaste por etapas dolorosas, puedes cambiar de un temperamento al otro y puede ser que haya sido un temperamento tranquilo y si pasaste alguna experiencia dolorosa, algo que te haya lastimado, vas a pasar al agresivo también, ¿cierto, doctor? Sí, obviamente el temperamento no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos mitigar, sí lo podemos controlar por medio de la formación de carácter. En otras palabras, lo que se le llama la reestructuración cognitiva, ¿no? Que es precisamente cambiar o reestructurar nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, para que de aquella manera podemos subyugar los estados descontrolados de nuestro temperamento o las expresiones descontroladas de nuestro temperamento. Eh, Tienes toda la razón. El niño, desde que está en el vientre de su madre, ya percibe su entorno. Entonces, aquel que de alguna manera fue desde engendrado
y durante los 9 meses estuvo en un ambiente hostil. Entonces, obviamente, de alguna manera y viene como preparado. Note qué interesante es esto, ¿no? Viene como ya preparado para enfrentarse a un ambiente hostil en la vida. Entonces, por eso es que parece que ya vienen así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estuvo, sí, durante el embarazo, mientras que él estuvo ahí en el vientre de su madre, ya estuvo un ambiente hostil. Entonces, nace ya, como quien dice, con la pistola en la mano. ¿Por qué? Porque sí, porque es para poder sobrevivir en la vida. Lamentablemente después se convierten en agresores, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo un poquito acerca de las razones por las cuales nos enojamos. Y es bueno que hagamos la lista, si tiene tiempo de agarrar su cuaderno, escriba las 5 cosas por las cuales se enoja. O sea, y yo les mencionaba que puede ser frustración, que puede ser porque la gente no se mueve o es demasiado lenta, puede ser porque la gente no tiene compromiso con su trabajo y la calidad de lo que hace, puede ser o falta de excelencia, puede ser porque la gente es negativa, puede ser por la actitud que tiene la gente. Entonces, a cada quien nos frustra y nos hace enojar algo. Le digo, a mí y la gente que es desagradecida, sí me genera algo de frustración, ¿no? El asunto es cómo lo expresamos. Otra cosa, los temores, el temor a no ser relevante en la vida, el temor a que nos controlen, el temor a no ser percibidos de la manera que queremos, el temor a que no nos acepten, y toda esa cantidad de cosas pudieran ser las raíces o las razones por las cuales nosotros nos sentimos frustrados. Entonces, hablamos de esto, pero queremos ver los mensajes y darles gracias a quienes nos acompañan. ¿Sí, Jessy? Sí, totalmente. Lulusa dice que a ella le enoja la mentira. Sánchez Lulusa, ella nos ve desde Pachuca. Ella es parte del Diplomado de Desarrollo Personal en Pachuca. Ella trabaja con niños, de hecho, con bebés, es Miss de un kinder. Y de ella sabe también que de ahí depende, esa edad es como la más importante en los niños para poderles ir inculcando todo esto. Por eso ella siempre se ha interesado últimamente por el desarrollo personal, porque dice que sabe que es Qué base bueno. importante para las personas y porque lo ha visto también en experiencia de vida, como desde uno con los hijos y ya cuando lo vas viendo con otras generaciones, cómo es importante el desarrollo personal y cómo puedes irte ayudando e ir ayudando a más personas. Ella ha sido un Claro. enlace también para ir ayudando a más personas en esta parte. Tenemos también Hugo ay, César no veo. Linares, Betty Franco también, Carmen Mendoza, ¿verdad? Alison Sánchez también, que ha estado en los diplomados. ¿En dónde? En el Estado de En México, en la Ciudad Ciudad de de México. México, ujú, en Ciudad de Un México. saludo, un abrazo fuerte también a ella. Cristian David. Ah, Cristian David es mi amigo. Es de por allá de Chachagüí, el sur, mero sur, por allá de Colombia. Un abrazo y un fuerte, Cristian. Una persona muy linda. Y dice: a mí me enoja que me dejen plantado o esperando. Bueno, pues entonces vamos a compartir este programa con la persona correcta y ya tiene el mensaje, ¿no? La verdad es Dice que sí. Dice Paulina Villa, cuando me preguntaste que a mí qué me enoja, y dice, no creo que Jessie se enoje, Jessie es un amor. Muchísimas gracias, Paulina Villa. Afortunadamente, yo doy gracias de haber encontrado el desarrollo personal. Yo soy afortunada y soy una sobreviviente de vida porque llegan a veces de esas experiencias de vida y en algún momento te tocará escuchar un poquito de mi historia de vida, pero a veces cosas que nos van sucediendo van haciendo también que nos vayamos enojando con la vida, que vayamos pensando que todo nos sucede y todo nos pasa y ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? De ese tipo de persona era yo. ¿Por qué todo me sucede? ¿Por qué todos me hacen? ¿Por qué todos me dicen? ¿Por qué la ovejita negra? ¿Por qué? Cosas así. Así, ese tipo de persona era yo. En algún momento de la vida escucharás esa historia de vida, pero afortunadamente, gracias al desarrollo personal, logré encontrar esa forma en la cual sí se puede vivir una vida en plenitud, sí se puede vivir esa forma. Así Se es. dice
que de los 8 a los 12 años vas encontrando esos sueños de vida, vas encontrando esa lo que te motiva para la vida, lo que de chiquito sueñas, qué quieres ser de grande, qué es lo que Sí, qué es lo que dices, yo quiero ser artista, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. En esa edad es cuando más se van quedando esos sueños por los cuales tú quieres seguir viviendo. Cuando tú de adulto dices, y te hacen la pregunta, ¿qué soñabas de chiquito para ser de grande? Y dices, no me acuerdo. Claro está que si nos acordamos, somos seres reptilianos, nos podemos acordar 7 etapas atrás de lo que sucede en 7 generaciones atrás de nosotros. Definitivamente, cuando a veces decimos no me acuerdo, es porque encapsulamos a veces esas historias en cosas que no nos gustaron de la vida y decimos no me acuerdo y prefiero mejor buscar otra línea. Y afortunadamente, al encontrar el desarrollo personal, te vas dando cuenta que sí, sí te acuerdas y te así empiezas es. a acordar de tus sueños y empiezas a acordar de lo que tú querías, de lo que te gustaba, empiezas otra vez a encontrarle un motivo a la vida y, y hoy sí me puedes ver con esta cara de un amor, me puedes ver con esta cara de disfrutar, pero también todos somos seres humanos, todos hemos pasado por situaciones tanto negativas y positivas. Lo bueno de todo esto y lo sensacional es que vayamos aprendiendo a irlo trabajando, vayamos aprendiendo a que si ya encontraste algo que te puede llevar por ese camino de plenitud, no lo sueltes porque es como decir, wow, vuelvo a revivir y vuelvo a encontrar esa actitud para poderlo seguir viviendo. Definitivo, también te puedo decir que no es sencillo, te puedo decir que hay que tener mucha paciencia. Me dice gente, es que duele, sí, podría decirse que duele, pero cuando ya encuentras la solución y la respuesta, es lo más placentero del mundo y a veces dices, bueno, ya igual y me pasó lo que tenía que haber pasado, pero hoy lo puedo disfrutar y lo puedo vivir y a través de esa experiencia de vida también me hace el estar ahorita de frente a ustedes y el poder expresar de cierta manera lo poco o mucho que dices, ya no soy tan explosiva, ¿no? Ya ha cambiado esa parte colérica a lo más sanguíneo que podría yo traer en algún momento que lo traje muy escondido dentro de mi ser. Por lo menos deshacerse de la parte negativa, del colérico, no quedarse con la buena, quedarse con la positiva. Definitivamente yo creo que la capacidad que nosotros adquirimos, la capacidad para el control de la expresión de nuestras emociones, viene con la experiencia de saber el alto costo que tiene el no expresarlas correctamente. Sí, nos vamos dando cuenta que nos vamos alienando, que nos vamos separando de la gente, que estamos empujando a la gente que tal vez nos ama o nos aprecia. Por el otro lado, dije al principio que íbamos a hablar acerca de cuándo está bien y cuándo no está bien enojarnos. Y no nada más eso, sino es bueno o es malo enojarnos. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Primero, la capacidad de vivir experiencias, ¿sí? O de expresar las emociones fue puesta en todos nosotros. ¿Sí? La capacidad de alegrarnos, de gozarnos, de ser felices, como la capacidad de estar tristes, de llorar y de estar enojados. Todas ellas están en nosotros. El asunto es que entonces, no necesariamente son malas. Por ejemplo, el enojo tiene un lado positivo. En ocasiones utilizamos el enojo como el fundamento que nos da la fuerza para lograr cosas, ¿sí? En ocasiones tienes que apelar y decir, no, yo no puedo permitir que eso injusto suceda, así que voy a ponerme en acción y voy a hacer algo, ¿sí? Yo no voy a permitir que mis hijos sean mal educados, así que voy a ir y voy a discutir o voy a arreglar este asunto. Y utilizamos ese enojo para solventar o para arreglar o interceder cuando hay injusticias, ¿no? Entonces, el enojo no necesariamente es malo. El asunto es cuáles son las expresiones que utilizamos cuando nos enojamos. O dejamos de hablarle a una persona por una semana o un mes, o le gritamos todo lo que hasta que nos duele la garganta. ¿Qué es o cómo es que expresamos ese enojo? Definitivamente el enojo permite o genera, ¿sí?, una inyección adrenalínica que da una fuerza que tiene que salir, una energía que se produce que tiene que salir. El asunto es que si no direccionamos la manera en la que esa energía va a salir de una manera negativa y va a crear un caos y va a crear un conflicto y crea separación y división entre las personas en muchas ocasiones que se aman. Entonces, el enojo en sí no necesariamente es malo, sino la mala expresión del enojo es lo que es malo. Otra cosa,
Entonces, el que se enoja es malo y el que no se enoja no es malo. Es interesante pensar esto, ¿no? Porque tendemos a calificar o a juzgar a las personas de buenas o malas dependiendo de qué tan enojonas son, digámonos de la manera más común. Bueno, resulta que hay enojo que tiene una raíz de buena intención y hay enojo que tiene una raíz de mala intención. Y eso es importante. Y hemos hablado ya en un programa anterior acerca de qué es más importante, la intención o la acción. ¿Sí? Y se acuerdan que en alguna ocasión, creo que en algún diplomado, en algún lugar, en algún país, les dije, imagínense la historia, ¿no? Que vamos pues no sé, nos atropelló un tren o algo y llegamos allá ante San Pedro y San Pedro empieza a buscar ahí en su cuaderno, a ver, ¿dónde estás, Benjamín Sánchez? Oye, no te encuentro. Y imagínate, yo bien asustado, ¿no? Pues si no estás, no pasas. Entonces, que, eh, que saca el cuaderno de las acciones y no estás. O al revés, sería peor. Que sacara el cuaderno de las acciones y ahí estás y que te diga, ahora voy a sacar el cuaderno de las intenciones. ¿Tuviste buenas acciones? Fíjate que tuviste buenas acciones. Chance y si pasas, pero vamos a ver si estás en el de las intenciones. Y luego que diga, ay, las intenciones fueron malas, aunque las acciones fueron buenas. ¿O qué tal al revés? Las acciones fueron malas, pero las intenciones fueron buenas. Y cuando se habla de la expresión del enojo, hay que pensar mucho en esto. Porque hay gente que se enoja, por ejemplo, con la injusticia. ¿Sí? Hay gente que se enoja con las cosas malas. Hay gente que se enoja, ¿sí? Y debe de utilizar ese enojo como la fuente de energía para detener la injusticia, para detener las cosas que no deben de ser, ¿sí? No para agredir, no para hacer daño a la persona, sino para aclarar y dejar definido que la injusticia no es permitida. Entonces, tenemos que interpretar al que se enoja desde la razón por la que se enoja. Y yo creo que eso es muy importante. Entonces, se enoja con una mala intención, se enoja, note, porque necesita dejar salir aquello que le frustra y de ahí hablarlo, o se enoja con la intención de hacerle daño a otra persona. Eso es interesante porque hay quienes se enojan simplemente porque no pueden manejar la situación y hay quienes se enojan con la intención de hacerle daño a otra persona. ¿Cuál de ellos será peor o cuál será mejor? Uy, para saber si es mejor o es peor, Mercedes López nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el enojo y la ira? Ok. Muchas personas lo utilizan como sinónimos, Jesse, y pudiera ser. Pero usualmente se dice, y aunque hay discusiones al respecto, que el enojo, sí, es un estado de ánimo negativo, superlativo, que está bajo control. Y que la ira está fuera de control. En otras palabras, ya la emoción nos controla a nosotros. En el enojo, nosotros todavía controlamos la emoción. En la ira, la emoción nos controla a nosotros. Obviamente, habría que ver una escritura por ahí que dice airados pero no pequéis, o sea, enójense pero no pequen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está eso? ¿Quiere decir que sí me puedo enojar sin pecar? Sí, claro que sí. Sí se puede. Por eso es que es importante, porque entonces, si no entendemos esto, también nos podemos estar autojuzgando, ¿sí? Porque nos enojamos y juzgarnos a nosotros mismos sin, en realidad, llegar a entender la razón del enojo, que es más importante la razón del enojo que el enojo. O sea, me enojo para hacer daño o me enojo, ¿sí? Porque quiero hacer justicia. Y eso es importante. Entonces, cuando dice airados pero no pequéis, ¿sí? Entonces habla de la ira, habla entonces de ese enojo en un nivel superlativo en el cual empieza a tomar control de nosotros. Pero no pequéis, él se refiere a la intención, obviamente, lo que les mencionaba. O sea, lo que está diciendo es, enójate pero no peques. En otras palabras, primero, asegúrate que la intención no es mala, o sea, no es hacer daño. Segundo, ¿dónde está la línea entre donde el enojarme todavía se vale y donde ya no se vale? Todos queremos saber, ¿no? ¿Dónde está esa línea para traerla presente con nosotros todavía? Sí, todos queremos saber y estamos así como diciendo, ay mamá, a ver si no me he pasado la línea. Bueno, posiblemente sí, pero ¿dónde está la línea? La línea está aquí. La línea está cuando mi enojo, uno, tiene la intención de dañar a otro, ya me pasé la línea. ¿Sí? Cuando mi enojo tiene la intención de hacer justicia, no me he pasado la línea. Cuando mi enojo daña
¿sí? A otra persona me estoy pasando de la línea. Entonces, tenemos que cuidar. Si mi enojo no está dañando al prójimo, que el prójimo es el próximo y el próximo primero soy yo. Entonces, todavía se vale. Todavía no entra dentro de ese terreno de lo malévolo, de lo pecaminoso. Todavía es una expresión saludable, aunque no necesariamente sea agradable. ¿Sí? Pero todavía es válida. El asunto es que cuando se refiere a ese, la ira, estar airado, entonces se refiere precisamente, todavía controlo yo el enojo o el enojo me controla a mí. Tiene una intención buena de reparar un error, ¿sí? ¿O no tiene? Recuerdo una vez en el puente internacional, uno que venía y se me pegaba y se quería meter en mi carril y me pegó en el espejo y me raspó el espejo, ¿no? Y todavía después de eso se baja enojado, ¿sí? A querer pelear, ¿no? Bueno, eran tiempos todavía de mi época rústica y entonces pues se armó ahí un asunto, ¿no? Después me vi al espejo y dije, ¿yo qué estoy haciendo peleando con este hombre, no? Sin embargo, era toda una injusticia. O sea, yo tengo que crear y entender lo que sucedió para saber si me debo de sentir culpable por eso o no me debo de sentir culpable. Entonces, cuando yo vuelvo a ver esto, digo, ok, ¿cuál fue la intención mía? ¿Fue ser abusivo? ¿Fue demostrar fuerza? ¿Fue humillar? ¿Fue hacerle daño o fue hacer justicia? Cuando yo interpreto esto y lo tengo bien claro, entonces digo, no hubo pecado en esa ira. Y eso es importante, o sea, no hubo una mala intención en esa ira, hubo una buena intención, la intención de construir, de reparar, de restaurar, la intención, aunque haya sido expresado con ira. Obviamente, si podemos hacerlo sin que haya expresión de ira, pues es mucho mejor. Eso es, todavía es lo que hay que cuidar un poquito más, porque es lo que va haciendo. A veces las personas que se van quedando solas también tienen mucho que ver y de lo que tú vas diciendo es cuando sí sabes que lo expresas, si tiene causa o no tiene causa. Quiero enviarle saludos a Esther Flores, a Leticia Lezama, y Diana Isabela Edo, Irene Vázquez Montelongo, Brisa Samarripa. Brisa dice que no me imagina enojada. Gracias a Dios, ya es muy difícil esa parte. Ya es, A ver, le voy a sí, decir que me pregunte a mí. sí, pregunta en aspecto de trabajo. Creo que dice el doctor Ben, si hay algo que sí puede enojarle es la falta de compromiso o la gente Sí. lenta, la gente Lo que va en mismo, esa, lo es mismo que a mí. exactamente lo mismo, es como es como el decir, bueno, era para antier, ¿no? O sea, hay cosas Sí. que son así como que desde ese estado, cuando tienes ese compromiso, cuando ya has pasado también por experiencias o cuando dice, o como dice él, a veces el mismo enojo tiene que ser como ese tu impulso para seguir creciendo y para seguir avanzando y decir, pero desde el enojo, pues se podría decir Constructivo, con constructivo, ajá, propósito. exacto, con un propósito de decir, hay que seguir creciendo, hay que seguir avanzando y hay que ser, pero claro está que también esto nos ayuda mucho a aprender a conocer en el desarrollo personal, conocer las personalidades, los temperamentos de la gente. Sabemos también a veces cuáles son las habilidades, lo que a mí como colérico o sanguíneo no me puede caer bien de un flemático o de un melancólico. Entonces digo, ok, creo que mejor hay que darle otro tipo de tarea, ¿no? Sí, Cuando no algo se que vaya trata. de acuerdo a exacto, y Exacto. otro tipo de tarea que vaya de acuerdo a su temperamento y algo que le apasione y que vaya de acuerdo con su visión, ¿no? A veces, nosotros mismos cometemos el error de tener la gente equivocada en el lugar equivocado, haciendo la tarea equivocada, y luego nos frustramos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pero como me dijo una vez una persona, dijo: "¿Y qué tal si escogí la persona equivocada, me casé con la persona equivocada y tuve hijos con la persona equivocada? ¿Ahora qué hago?". Bueno, pues ahí está un poco más difícil, ¿no? Pero mira, si me permites, bueno, obviamente el que escogió, ¿no? Cometió el error. Pero si me permites, vuelvo a caso de mi amigo Cristian, eh, porque es una cosa común y tal vez nos puede ayudar a entender un poco más claro la razón. Me dice Cristian, ¿verdad? Me enoja que me dejen plantado esperando. ¿De dónde viene ese coraje? ¿De dónde viene ese enojo? ¿A qué se debe? ¿Qué tan importante es en realidad? Primero, por un lado, podríamos decir que pues, si yo soy feliz conmigo mismo, si viene, viene, y si no viene, pues que no venga, ¿no? De lo que se pierde, primero.
Obviamente esa es una manera simplista de explicarlo, de decirlo. Sin embargo, ¿de dónde viene ese coraje? Ese coraje viene de sentirnos irrespetados, ¿sí? Cuando sentimos que no se nos valora o que no se nos respeta, ¿sí? O sea, más bien dicho, cuando se nos deja plantados o cuando la gente llega demasiado tarde a una cita, nos hace sentirnos irrespetados, ¿sí? Nos hace pensar que la persona no valora nuestro tiempo, por lo tanto, no nos valora a nosotros. Y eso, ¿sí? El cerebro lo interpreta como una amenaza, ¿sí? Me siento amenazado. O sea, esta persona cada vez que llega tarde o que me deja plantado, me amenaza. Me siento amenazado. ¿Por qué? Porque entonces percibo que no soy tan importante en su vida, percibo que puedo quedarme solo, percibo que puedo perder a la persona, percibo que estoy dando más y recibiendo menos, percibo, y todas esas cosas nos hacen sentirnos amenazados, ¿sí? Y por lo tanto nos enojamos. Ahora, ¿cómo podemos trabajar con eso? Yo diría, el que aprende a ser feliz solo no depende de los demás. Y eso es importante, o sea, aprender. Si yo estoy feliz en una banca aquí en la plaza solo, entonces si no llega la persona, no llegó. Obviamente no vuelvo a hacer una cita con ella, porque yo no tengo tiempo para perder. Pero solamente me hace ver, note, y esto es importante, porque el hecho de que la persona no llegue a la cita conmigo no habla mal de mí, sino habla mal de la persona. Entonces, yo no valgo menos. Quien pierde valor es la otra persona. Pero en el momento que yo me enojo y expreso mal mi enojo, entonces yo me estoy dando menos valor porque estoy declarando públicamente que mi felicidad o mi valor depende de que el otro llegue o, o no llegue. Entonces, bueno, hay cantidad de casos. Yo sé que estás viendo ahí algunos comentarios, Jesse. Si hay algún otro, estamos contestando preguntas acerca de el estar enojados, el enojo, la ira, hasta dónde se vale, hasta dónde no se vale, cuáles son las razones, los motivos por los cuales nos enojamos y cómo podemos manejar el enojo. Dice, ahorita te voy a leer el comentario. Seguro, claro. Dice Paulina, yo fui igual una niña abusada y maltratada con mucha hambre y huérfana y siempre estuve enojada. He sanado mi corazón, gracias a ustedes, me han ayudado. Muchas gracias a Dios por sus vidas. Eso lo dice Paulina Villa. Saludos para Josué Qué lindo. García. Qué bueno que ha sido, y también Paulina Villa, aunque está también en ese proceso, también ella ha ido incorporando a más personas, ha ido compartiendo esto a Qué más linda. personas. De Qué hecho, bueno. es Gracias. una de las que está ahorita aquí compartiendo y etiquetando a personas aquí en el chat para poder llegar a más personas. Nosotros sabemos que cuando en nuestra experiencia de vida nos ha ayudado algo, es cuando queremos desayunar, comer y cenar eso para podérselo dar a toda la demás gente y que le pueda llegar a más personas, porque decimos, bueno, si eso ya me pasó a mí y yo pude salir por esa experiencia de vida, alguien Otros más pueden puede salir. salir de todo esto. Y ella en ese caso también es un caso en esa experiencia que como a veces nos va, la infancia a veces nos deja marcadas muchas cosas, pero claro está que depende de nosotros y también conforme las personas que nos vayamos encontrando en el camino y definitivo aparte que nosotros nos dejemos guiar por alguien. Eso es importante, que es reconocer que necesitamos ser ayudados, reconocer que necesitamos pedir ayuda, saber pedir ayuda, porque a veces también el estar peleados con la vida, creemos que nadie nos puede ayudar, creemos que nadie puede saber más que nosotros, pero cuando logramos encontrar esa guía, logramos encontrar esas respuestas, va siendo el camino más afortunado que Así vamos es. viendo durante todo esto, porque es lo que nos va llevando a ser mejores personas y mejor calidad de seres humanos también. Total. Dime. Sí, y una de las cosas importantes es, recuerde que en muchas ocasiones el enojo no tiene tanto que ver con la persona que se supone que nos hace enojar, sino con cómo interpretamos lo que la persona hace. Y esto es importante. Otra cosa importante es que también en muchas ocasiones expresamos negativamente nuestro enojo por la acumulación de enojos no expresados que ya traemos. Y eso es importante. O sea, ¿qué es eso? Quiere decir que, como decía Paulina, ¿no? En la infancia acumulé tanto coraje, tanta ira, que ahora que estoy en una relación,
con cualquier pequeño desacuerdo, entonces expreso no el enojo por el desacuerdo, sino por la acumulación de enojos que he tenido en la vida. O sea que todo lo que no sanamos en nuestro pasado venimos y lo sumamos en nuestro presente. Todas aquellas cosas que no hemos solucionado, la infancia que no hemos sanado, la falta de perdón que no hemos manejado, todo eso viene y se suma y entonces explota. Note entonces, el dolor del pasado más el temor del futuro, ¿sí? Vienen y determinan cómo actuamos en nuestro presente. Repito, el dolor del pasado más el temor acerca del futuro vienen y determinan cómo actuamos en el presente. El presente de hoy, cómo reacciono ante las situaciones, lo que percibo como amenazas, incluyendo si es una persona que amamos, cómo lo percibimos tiene que ver con nuestro pasado y tiene que ver con nuestro futuro. El pasado lo podemos cambiar. Yo no puedo cambiar lo que me sucedió, pero puedo reinterpretar lo que me sucedió. Yo no puedo deshacer, sí, mi pasado, pero sí puedo volver a leer mi pasado. Yo puedo verlo de una manera totalmente diferente, darle un significado. Esto se le llama resignificar el pasado, cambiar las asociaciones, lo que está pasando ahorita con lo que pasó ayer. No ver a la persona con la que estoy ahorita como la persona que me hirió en el pasado. Cuando desasocio eso totalmente, entonces puedo reaccionar de una mejor manera. En cuanto al futuro, pues esa es otra situación. Si desarrollamos la fe nosotros, tememos menos acerca del futuro. El temor al futuro tiene mucho que ver con el temor a no lograr ser quien esperábamos ser, no lograr tener lo que deseábamos tener. Y entonces eso genera un estado de alerta, eso genera un estado de temor, eso genera un estado que no nos permite vivir en paz y por lo tanto somos tan sensibles a lo que la gente piensa, a lo que la gente hace, que vivimos en un estado a la defensiva y por lo tanto discutimos con todo el mundo por cualquier cosa. Dice Miriam Pérez Santiago, a mí me enoja tener miedo a la independencia, me siento frustrada, siento que no voy a poder. Ahí hay que trabajar un poquito nada más el tema de la autoestima, ¿cierto, doctor? El tema de Sí, sabernos que podemos poder crecer y podemos ser dependientes. Esto también tiene mucha raíz en el tema de la infancia, tus creencias que traigas desde pequeña también, las experiencias de vida, pero también es bien cierto que para poder manejar todos estos miedos, todos estos enojos, hay que tener una guía. Es importante tomar ya sea una sesión de coaching, ya sea una consejería, ya sea una así terapia, es. porque no tan fácilmente se puede salir de una etapa de enojo, porque también depende mucho de qué es lo que con lo que estés enojado, ¿no? Depende mucho Sí, que, hay que descubrir eso. exactamente, y para poder descubrirlo, muy importante que pueda ser guiado, porque también a veces si no se trabaja de la manera adecuada, podemos terminar a veces peor, ¿no? Y podemos terminar todos confundidos en el de que si era enojo o era frustración, Sí, era que era. o enojo producido por la frustración, ¿no? Obviamente, en tu caso, Miriam, yo diría, aquí lo que hay que hacer sería, y, por ejemplo, una sesión de coaching o en un diplomado te ayudaría a desarrollar tu autoestima. Ese siento que no voy a poder. Es la expresión de la falta de autoestima, de autovaloración, ¿sí? O sea, te has calificado demasiado bajo, ¿sí? Y hay que descubrir los dones, los talentos que hay en ti, descubrir las grandezas y las posibilidades que ya están puestas delante de ti, pero que solamente necesitas una ayuda para que te ayude para poder descubrirlas y darte cuenta que ahí están. Recuerde que todos tenemos dones y talentos maravillosos, solamente necesitamos descubrirlos y desarrollarlos, trabajarlos, explotarlos para poder entonces salir adelante. El otro aspecto sería fe, dos tipos de fe que necesitamos trabajar y desarrollar. Uno, fe en Dios, obviamente, y la otra es fe en nosotros mismos. Es importante, hay gente que tiene fe en Dios, pero no tiene fe en sí mismos, y hay gente que tiene fe en sí mismo, pero no tiene fe en Dios, pero no funciona. Necesitamos desarrollar las dos. Uno, porque no sentimos que estamos solos y cuando estamos flaqueando, cuando nos falta valor, cuando nos falta energía, sabemos que no vamos solos. Y segundo, fe en nosotros mismos. En otras palabras, yo sé que dentro de mí existe la capacidad. Yo sé que Dios no me aventó en este mundo encuerado y sin nada. Me aventó con un juego de capacidades, ¿sí? Con un cúmulo de habilidades que puedo explotar y que con ellas puedo salir adelante. Entonces, desarrollar estas capacidades es importante. Escuchar a las personas que creen, a las personas que han pasado de tener nada a tener mucho, de ser nada a hacer mucho. Cuando escuchas las historias de estas personas y los testimonios, empiezas a construir la fuerza y la fe para construir tu propia historia y tu propio testimonio que va a alimentar a muchas otras personas.
Exacto, y también depende mucho qué es lo que escuchabas de pequeña, qué es lo que te Sí, decían de claro, pequeña. Entonces, sí, ahí por eso ahí es importante, ser guiada, encontrar esa raíz para poder encontrar una muy buena solución y que así es. puedas crecer. Mucha gente se queda atorada en el camino del éxito por eso, por haber comprado excusas, por haber comprado, comentarios que a veces nos hacían o nos hacen, y también depende mucho del temperamento, depende mucho de la personalidad. Este es un tema que vamos a ver ahora en el Diplomado de Desarrollo Personal, el 19 y 20 de junio, las personalidades, la historia de familia, de qué va mucho a veces del tipo de personalidad que seas tú, para que a veces te termines comprando a veces historias que no son tuyas, y por qué es que a veces somos como somos, o por qué a veces dices, es que no me entienden, o por qué yo no entiendo a alguien. En este taller del día 19 y 20 de junio vas a lograr entender por qué a veces pasa eso, ¿no? Porque dices, bueno, es que yo trato de ser así, del otro lado no, porque yo soy como más tranquilo y el otro es como más rudo, yo trato de ser como más fuerte y el otro es muy débil. Acá lo vas a lograr entender, vas a lograr entender por qué pasa eso. Si no lo sabías, estás en el momento oportuno de poder registrarte, mándame un mensajito, la historia de familia también, los tipos de familia que hay y por qué es que a veces podemos ir duplicando esas historias de vida de le pasó a la abuelita, a la hija y a la nieta y a la bisnieta. Podrás entender por qué a veces lo duplicamos y que a veces depende mucho de nosotros el romper esas creencias, romper esas cadenas para ser mejor persona, pero sobre todo para poder llevar una mejor vida plena en inteligencia emocional también, poderla ir desarrollando, irla trabajando poco a poco para trabajar todo esto, lo que son el enojo, la frustración, todo lo que hemos venido hablando, la culpa, la vergüenza, todo lo que hemos venido hablando en los temas estos días de programa, pues bueno, estás a tiempo de registrarte 19 y 20 de junio de 8 a 10 de la noche. Esto es totalmente en línea. Envíame un mensajito si es de tu interés poder cambiar o querer empezar a hacer cambios en tu vida. Así es, se los recomiendo bastante, bastante. Y yo les puedo decir que nosotros somos testimonio de estos procesos transformacionales y que no solamente nos benefician a nosotros, sino que benefician a las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, leo aquí un mensaje de Alejandra Jiménez que dice, a mí me enoja cuando siento que no tengo el control. Obviamente tiene que ver con el temperamento y con un pensamiento posiblemente erróneo. Sí, por eso le habla de la reestructuración de la cognición, reestructurar el pensamiento, porque hay un pensamiento por ahí, posiblemente en el inconsciente, que nos está diciendo que nadie puede hacer las cosas mejor que nosotros, o que nos dice que nadie puede tener mejor control que nosotros, y nos queremos aferrar a algo. Otro es una necesidad de poseer algo. Si no puedo poseer cosas, por lo menos poseo personas o poseo el control sobre las personas, sobre lo que sucede. Y entonces tiene que ver también con una inseguridad de que las cosas no se den como queremos ser. Usualmente la persona que tiene necesidad de control también tiene una tendencia perfeccionista. Y entonces, ¿qué pasa? Quiere tener las cosas en control para que salgan perfectas. Obviamente hay una raíz ahí que vemos y que estudiamos en los diplomados de desarrollo personal que tiene que ver precisamente con estas cosas. También les hablo rápidamente acerca de este otro diplomado de liderazgo. Si usted ya está trabajando en el desarrollo personal, una de las y de las mejores cosas que puede hacer es invertir también en aprender a cómo ser líder. Eh, Alguien me preguntaba anoche precisamente, oye, pero si yo quiero tomar los dos, puede tomar los dos, no hay ningún problema. Porque recuerde que también en liderazgo se manejan los principios de autoliderazgo, o sea, cómo liderarme a mí mismo, cómo controlarme yo mismo, ¿no? Cómo manejarme yo mismo, cómo manejar mis emociones, la expresión de las emociones, mi comunicación, que no sea pasiva ni agresiva, sino asertiva, cómo motivar a las personas, cómo manejar el conflicto, prevenir y manejar el conflicto, cómo podemos nosotros generar ambientes productivos, lucrativos, cómo podemos nosotros ser personas que ayudan al equipo a generar sinergia, unidad y productividad en lugar de separación y conflicto. Entonces, esta mini empresa o mini organización empieza en la casa. Entonces, empezando a ser nosotros, estudiando este liderazgo, somos también personas o nos convertimos en personas que tienen la habilidad de hacer eso. Seguimos, Jesse, con el tema del enojo.
De hecho, esa pregunta que hacía ella tiene mucho que ver en qué es lo que nos identifica cuando no controlamos, por ejemplo, cuando queremos tener el control, cuando estamos acostumbrados a Así querer es. ganar, crees que nadie es mejor que tú, consideras que las cosas tienen que ser en el momento que tú dices, a la hora que tú dices y como tú dices, te Necesidad de encanta control. te exactamente, te encanta ser mejor que los demás, no te encanta la incertidumbre, o sea, estás en fuera de eso, eres lógico, estratégico, buscas siempre como esas partes de metas, de todo así como que en tiempo y forma, no soportas a la Así es. gente que es frágil, no soportas a la gente que es víctima, no soportas a la gente que es pasiva, todo eso Que pudiera ser proyección también, ¿eh? sí. Sí, exactamente. Entonces, ahí cuando si tú te logras identificar ahorita en alguna de estas preguntas, hay ahí algún tema de enojo, entonces, hay que saber empezarlo a manejar. Y si tú te logras identificar con alguna de estas, entonces estás todavía a tiempo de poder registrarte en el diploma de desarrollo personal para poderlo ir trabajando, y te lo aseguro, en experiencia de vida te lo puedo decir, que sí se puede cambiar, que sí se puede ir trabajando, se puede ir ayudando, y sobre todo que dices, bueno, okey, ¿y cuánto tiempo me voy a tardar en quitármelo? No hay un tiempo, no hay un momento, no hay una forma, simplemente O nada más es, comenzarlo a hacer e ir trabajando poco a poco y con Jessie, mucha paciencia. tienes Dime. toda la razón. Pero, ¿te acuerdas que hemos tenido casos en los que hay personas que han tenido una transformación en una sola sesión, ¿no? Tenemos un testimonio de un líder en la Ciudad de México que estuvo en un diplomado, eh, de otra organización visitando y en ese día hablamos acerca de, la importancia del perdón, perdonando a los que nos ofendieron, nos lastimaron en la infancia. Y en esa ocasión, bueno, esta persona que era un líder de gran nivel estaba a punto de abandonar la empresa, estaba a punto de, bueno, sumido en el alcoholismo, entre otras cosas. Eh, y cuando él nos habla después del testimonio, él nos dice, ese día mi vida cambió totalmente. Ese día me autoperdoné, ese día perdoné a quien tenía que perdonar. Dice, y es como que volví a nacer. Entonces, si bien es cierto que el proceso de cambio es eso, precisamente un proceso, hay ocasiones en las que escuchamos una verdad que nos hace libres en un momento, así nada más. Escuchamos algo que viene y llega a nuestro cerebro y nos libera totalmente y como que nos quita una venda que tenemos de los ojos y descubrimos que sí podemos ser felices y descubrimos que si perdonamos entonces alcanzamos a vivir en una dimensión superior. Dijo aquel, sigo parado en la tierra pero vivo en otra dimensión. ¿Por qué? Porque acabamos de aprender una verdad que nos liberta totalmente, tal vez del enfado, del enojo, del temor, de la frustración, de la ira y de todas esas cosas, del rechazo, de lo que haya sido, y entonces automáticamente experimentamos una libertad que esas pequeñas cosas sí se dan así en momentos, a veces así en un instante, ¿no? Pero como traemos tantas cosas, entonces requerimos como de muchos instantes que vayan formando el proceso completo de cambio. Pero definitivamente yo creo que es una bendición y es una oportunidad para nosotros. Sí, yo también tengo otro caso, otro testimonio de una chica también de Ciudad de México. Bueno, ella vive en el Estado de México, que afortunadamente cuando ella encontró este diplomado de desarrollo personal, bueno, ella de hecho llegó a uno de liderazgo, no le tocaba todavía tocar liderazgo y ella hizo todo lo posible por poder entrar a ese diplomado porque sabía, no sé, yo siempre he dicho que las cosas no son antes, no son después, siempre es en el momento que estás dispuesto y cuando Así ya es. estás listo para poder aprender y poder crecer. Y bueno, hizo todo lo posible por poder entrar al diplomado ese día, fue de liderazgo, después entendió que le tocaba el desarrollo personal, pero ella estaba a punto de quitarse la vida y a veces no sabemos esos momentos de tomar una decisión y que están la gente puesta en el momento correcto, en la hora correcta y como debe de ser y dices, a veces no entiendo por qué es como pasan las cosas, pero simplemente es cuando ya es algo que es para ti y definitivo, hoy que la veo, hoy que la escucho, es esa forma y esa capacidad de seguir entregándose. Dijo: "Si yo tengo que tomarlo en México, en Pachuca, A en donde donde sea sea que voy, yo tenga dijo. que tomarlo, me voy a ir a tomar todos, no importa. Lo ideal es que yo tenga que seguir aprendiendo", porque ella estaba y precisamente estaba enojada con la vida por situaciones y experiencias de vida. Afortunadamente, en los últimos diplomados presenciales
también fue con su mamá al diplomado, que para ella fue un gran paso de vida. Entonces, todo eso se puede ver que sí, sí se puede hacer un cambio, se puede hacer un cambio Definitivo. cuando ya estamos preparados para eso, pero sobre todo cuando te vas encontrando también a las personas correctas en ese mismo pensamiento y en esa misma calidad de vida que también están dispuestas a seguirte ayudando. Esto es lo más Así es. genial del desarrollo personal. Dijo alguien, ¿y a ti no te han llegado oportunidades? Y otra persona dijo, no, pero yo no espero que las oportunidades lleguen, yo voy por ellas. La puerta de la oportunidad, si no existe, yo la crearé. Así que esta es una oportunidad. Yo creo que es importante. Primero les agradecemos mucho, mucho que estén aquí con nosotros, que nos acompañen todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Compártalo. Yo creo que no estamos aquí por casualidad. Estamos cumpliendo un propósito, tanto ustedes como nosotros, ¿sí? Aquellos que somos transformados podemos convertirnos en transformadores de otras personas y entonces cumplimos el propósito para el cual nosotros existimos. Nos vemos el lunes, ¿verdad, Jessy? Y El lunes. tendremos otro tema también muy interesante. Yo creo que aquí hay mucho más que sacarle a este tema de cómo manejar nuestras emociones o cómo expresar nuestras emociones saludablemente para que nos traigan una vida De hecho, el productiva lunes nos y una vemos con vida la gente totalmente de plena. Diplomado de México. ¿Perdón? El lunes nos vemos con la gente del Diplomado de México. El lunes tenemos diplomado también con todos los que están en México, todos los de México, recuerden, entonces yo tengo hoy también diplomado, hoy y mañana acá en Estados Por Unidos. cierto, es cierto, es cierto. Hay mucha gente que se gradúa ahí en Estados Unidos. Muchísimas felicidades. Así Hay es, gente que va a tomar ya la licenciatura en consejería familiar. Muchas así felicidades es. por todo ese gran esfuerzo. Han sido 4 años de esfuerzo, 4 años de que podrían parecer como que, bueno, pasa el tiempo corriendo, pero definitivamente es mucha transformación para la gente que se va a graduar el día de mañana, Sí, va a recibir un documento en el cual de importancia para ellos es el crecimiento que han tenido en sanidad emocional, en crecimiento que han tenido para seguir ayudando a más personas y pues bueno, son seres que van a seguir ayudando a más y más personas, de eso estoy súper segura. Muchas felicidades para todos ellos. por cierto, va a estar en vivo la graduación mañana en la página de la universidad. Si alguien está interesado, vamos a hablar un tema precisamente que tiene que ver con esto y el manejo de las emociones y la ira y la frustración. Y luego tenemos la graduación mañana por la mañana en la página de la Universidad Eagles International Christian University. Así que por ahí estamos. Por lo pronto, Dios les bendiga bastante, que tengan un excelente día. Adiós.